Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli. Aquí vamos a titular este video pues con la frase que la presidenta Claudia Sheinbaum ha utilizado para rebatir la oposición a la desaparición de los supuestos órganos independientes, ¿no? Autónomos y tal, diciendo que no va a, porque han sido varios, pero el famoso INAI, el de la transparencia, de la supuesta transparencia, pues es en donde han beligerado más, y ella lo señaló de una manera muy clara: no va a desaparecer la transparencia, lo que va a desaparecer es el INAI, porque no funciona adecuadamente y porque simple y sencillamente fueron organismos hechos para obstaculizar al gobierno, ¿no? Queda muy claro, y eso ya lo hemos mencionado, que en la cuestión de la transparencia, supuestamente todo era muy transparente, pero tenían documentos clasificados de Cedillo que no se podían abrir, pero la cosa es muy transparente, ¿no? Bueno, el punto, el Cedillo que hizo el Fobaproa. El punto es de que hay una idea en la derecha que manejan de una manera muy, casi como si fuera ingenua, ¿sí? Pero no lo es nada, para nada, ¿no? El asunto de que si, por ejemplo, ellos son desplazados dentro de un área determinada de la vida pública, entonces esa área de la vida pública, que suele ser necesaria, aunque la política pudiera ser incluso inconcebible sin ella, esa área de la vida pública desaparece. Me explico. Por ejemplo, con la reforma judicial iba a desaparecer la justicia. Pues no, en primer lugar la justicia con ellos está muy mal o no hay. Entonces va a aparecer la justicia precisamente porque ellos se van a salir. Pero en última instancia el asunto sería: va a modificarse la tremenda corte para que sea un tribunal como Dios manda. No va a desaparecer la justicia, ¿no? Y así en todos los términos se aplicaba, ¿no? Por ejemplo, con el INE iba a desaparecer la democracia. No, se iba a modificar el instituto que es el más caro del mundo para que, entre otras cosas, no sea el más caro. No se iba a acabar la democracia. Con el INAI lo mismo, la transparencia. Dentro de la derecha pues se maneja mucho la situación de que cuando la iglesia se siente desplazada, la iglesia católica conservadora, que yo llamo el Neosanedrín, ¿no? Que son los mismos que volverían a condenar a muerte a Jesucristo si regresara a la tierra. Soy católico, pero estoy por la teología de la liberación, y eso será algo que también habremos de tratar. Entonces desaparecen los valores. Pues no desaparecen los valores, desaparece la influencia de la parte de la iglesia que da vergüenza, ¿no? Con su sistema mafioso de las guarderías ya no se iban a atender a los niños. Con el asunto de los fideicomisos se iba a acabar la cultura, o aquella situación de la supuesta investigación científica, que era una mafia que definitivamente tenemos que cuidarnos de ella, ¿no? Entonces hay el planteamiento de que jamás se dice que si ellos hubieran funcionado, pues no estaríamos teniendo que eliminarlos, que esa es la verdad. Por otro lado, si por ejemplo en el caso de la Suprema Corte hubieran accedido siquiera a dialogar, muy probablemente la reforma no hubiera sido tan radical. Pero bueno, pasó lo mismo, ya lo hemos mencionado, que como en la expropiación petrolera. Por no querer ceder a que los trabajadores mexicanos del petróleo tuvieran un trato decente, perdieron todo. Bueno, fue exactamente lo mismo, y ese caso se repite, ya lo hemos tratado en otro video. Entonces, realmente ellos, ¿qué hacen? Atacan de autoritarismo y de falta de contrapesos, de falta de democracia y de todo lo que ellos en realidad incurren. Siempre que vean una acusación de la derecha, es proyección. Si acusa de algo a la izquierda, es que la derecha incurre en eso. Habrá que ver por decencia y por autocrítica si de este lado hay algo, pero del otro lado juren lo que lo hay, ¿no? Porque, por ejemplo, es como la tremenda corte.
reclamando que no haya contrapesos, pero ella no tenía ningún contrapeso. Ella es contrapeso, no es peso, no pesa, no, nadie tiene que contrapesarla. O sea, es totalmente un cinismo, ¿no? Y luego, cuando no hay esta cosa tan radical de que se va a acabar la justicia porque se acaban los tribunales, que no se acaban, solamente se transforman, entonces manejan la cosa de otra manera. Por ejemplo, con los libros de texto, entonces dicen que adoctrinan. Hay un ejemplo muy claro que está en internet de cuando decían estos son los porque hay toda esta tendencia del asunto woke y todo esto, que el asunto woke está patrocinado por la derecha para destruir a la izquierda, generar una izquierda a modo. También será importante dedicarle a eso los videos que hagan falta. Muestran un libro de texto en donde la mujer únicamente cocina, plancha, lava, barre, todo eso, ¿no? Pero eso no adoctrina, ¿no? Cuando ellos adoctrinan totalmente a través de la publicidad, del consumismo, de las telenovelas y de todos los tipos de programas, y ya nada más con las noticias, que son mentiras, con la historia, que es su versión de la historia, que es totalmente mentira también, pero además es propaganda política, y con una sofística, que es sus teorías, ¿sí? Como las que se enseñan tanto en las universidades privadas, y eso ya nomás remata el adoctrinamiento, ¿no? La izquierda, cuando incurre en una instrucción, acaso se pueda llamar adoctrinamiento, dice esto es, y es sincera, admite que de eso se trata. Ellos lo esconden, pero dicen no adoctrinar, y desde luego que adoctrinan peor. Luego, cuando surgieron las redes sociales, las benditas redes sociales de izquierda, en apoyo a López Obrador, ellos plantean que es un atentado contra la libertad de expresión, que es una censura, etcétera. Yo recuerdo que había, y esto fue una cosa terrible que vi en Venezuela más de una vez, que cuando una persona empezaba a despotricar en contra del régimen, pues muchas veces no se les hacía caso. Cuando alguien alcanzaba a contradecir algo, la persona ya tenía preparado la actitud de empezar a gritar, a decir que lo estaban acosando, que lo perseguían, que no sé qué. Cuando alguien nada más le decía, oye, eso no es cierto, ya era todo un escándalo. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Creo que hay 900 o las que sean estaciones de radio, todas las estaciones de televisión y todos los periódicos, excepto La Jornada, ¿no? Todas las revistas, excepto El Chamuco, ¿no? Una cosa así, están en contra del gobierno. Y porque alguien personalmente, por ejemplo, a través de las redes lo ha contradicho, ya se acaba la libertad de expresión, porque el presidente les demuestra sus mentiras, se cree dueño de la verdad, cuando ellos eran los que se creían dueños de la verdad. Y es que estos atentados, ahí está contestación totalmente desproporcionada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Que tenemos que ver esta situación de una derecha que está totalmente ya en posesión de ser desahuciada. A mí me llamaba mucho la atención, el hecho de que ellos, por ejemplo, a un régimen, una de sus tantas formas mediáticas que emplean para descalificar a un régimen cuando no se somete a la oligarquía nacional, pero sobre todo a la de los Estados Unidos, entonces lo desahucian, ya está perdido, ya está acabado. Esto llegaba hasta exageraciones. En Venezuela durante años estuvieron con el asunto de que faltaban horas para que cayera, y tú no veías. La primera vez me los creía, porque muchas veces era gente como aparentemente seria y respetable, incluso la que lo decía. Después ya los mandaba yo a freír espárragos, pero sí impresionaban, porque decían así como que está por caer el régimen en cuestión de horas, ¿no? Y esas horas se han convertido en 30 años, ¿no? O los que hayan sido. El asunto es que en ese sentido, ¿no? Hay una total falta de seriedad, ¿sí? Y entonces los desahuciados son ellos. En México los desahuciados son ellos por la realidad y en la realidad, ¿no? Pero llegan a ejemplos tan extremos en sus conductas que, aunque usted no lo crea, hay canales de YouTube
que dicen que la intervención francesa de Napoleón III y Maximiliano y todo eso, la ganó Francia. Lo dicen. O sea, ya entonces esta situación de que si hubiera un campeonato de fútbol, el que perdió resulta que fue el que ganó, ¿no? Y el algoritmo de Pedro Ferriz de Con, de que los votos de Xochitl se los pasaron a Claudia y al revés, esa barbaridad, ¿no? Entonces, realmente eso no es serio, realmente eso es grave. Ya no tenemos que hacer caso a eso, no solo tenemos que cambiar la agenda política, que ya trataremos de eso más detenida y específicamente, sino tenemos que desahuciar a una derecha que no funciona, que por principio de cuentas es un poder fáctico, ya es un poder y por lo tanto no tiene que tener ninguna representación política, porque ya es un poder, y siendo ya un poder, no debe de invadir otros poderes, para empezar, ¿sí? Pero en ese sentido, tenemos que manejarnos y evitar ya algo dentro de su discurso, en el cual si no es muy indispensable, ni siquiera verlo. Necesitamos tener nuestra propia agencia de noticias, desarrollar nuestra propia información, ser críticos y todo, restaurarlo todo, incluso la crítica, la autocrítica, la política, todo, la agenda política, todo, pero no recurrir a ellos para nada. Nulificar la atención mientras no sea absolutamente indispensable, porque realmente eso no es serio, es únicamente que han prolongado esta cuestión del entretenimiento no divertido, pero que sí hace mucho daño a la gente y en lo cual uno incluso puede caer. Hay que hacer eso ya a un lado y dedicarnos a vivir la realidad y a informarnos realmente, prescindiendo de ellos. Ojalá quede claro algo, la propuesta. Agradecemos su atención por este Nepantlatoli y los esperamos en el próximo.